Estamos ya en la parte 27 para todos los que siguen, los que van siguiendo la serie. El título para hoy es: y sobre todo tomad el escudo de la fe. Vamos a hablar de la fe. Sepa usted que cuando uno está trabajando y tocando cierta palabra, somos probados en esa palabra. Y justo estamos hablando sobre la armadura espiritual, sobre la lucha espiritual del creyente. Somos personas que el Señor ha escogido. El Señor nos ha escogido. Nosotros no hicimos nada para que Él nos llamara y se diera a conocer a nuestras vidas. De la misma manera que nadie le preguntó a usted si usted quería nacer. Usted nació de su mamá y no le preguntaron. Y de la misma manera el Señor nos hizo nacer por su Espíritu a una vida nueva, a una vida eterna. Entonces estamos en el pasaje de Efesios 6 y lo vamos a leer todo. Hoy quiero tomarme el tiempo, si bien no va a ser muy largo, pero quiero que nos tomemos el tiempo. Así que quiero decirle que el Señor es soberano, Él sabe, y Él permite cosas para que nosotros podamos madurar y crecer en la fe, que es justamente el tema del día de hoy. Vamos a leer Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos lucha contra todo eso. Si usted me dice, pastor, o me pregunta, pastor, ¿usted sabe bien qué es lo que es con profundidad? No sé bien qué es todo eso que está diciendo Pablo aquí. Yo creo que ningún creyente sabe en profundidad lo que son los principados, las potestades. Si alguien dice que las ha visto y las conoce, la verdad yo no creo que sea así. Podemos tener una vaga idea, porque no podemos ver todo el mundo espiritual. Job, cuando sufre todo lo que le toca sufrir, él no vio la lucha espiritual que había sobre él y esa discusión que había entre Satanás y Dios, por esa lucha espiritual que había sobre él. Sin embargo, él tuvo que atravesar esa situación a través de la fe y de la confianza en la palabra del Señor. Pero acá dice Pablo que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra todo eso, usted, su alma, tiene una lucha constante. Así que si usted es un verdadero cristiano, usted ha creído en el Señor, ha recibido el Espíritu de Dios, entonces usted es parte de esta lucha espiritual y tiene que ser consciente. Por eso estamos hablando de esta armadura que tenemos que conocer, porque de lo contrario no vamos a poder entender lo que dice el 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Se nos pide eso, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hasta allí hemos visto hasta la semana anterior. Hoy vamos a continuar con el 16. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. De eso vamos a hablar en esta tarde. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego. Usted tiene que ser consciente de que vamos a recibir dardos inflamados del enemigo. La palabra nos da luz y vamos a tratar de verlo, vamos a tratar de comprender qué es eso de los dardos inflamados del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Siempre que leemos esto, le decimos a los creyentes, hermanos, no solamente ore por usted y su familia, oremos por todos los santos. Hay hermanos, familias de creyentes que están siendo sacudidos por el sistema, sacudidos por los dardos inflamados, por las tinieblas. Hay gente que está bajo lucha espiritual y tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que orar por todos. Si usted está pasando por un tiempo de bonanza, sepa que no todo el mundo está pasando por un tiempo de bonanza. Por eso es necesario ser conscientes de que no somos solo, como decía
un presidente norteamericano. No somos una isla, somos parte de todo un cuerpo. Ellos decían, somos parte de una nación. Nosotros somos parte de una nación santa. Somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que tener conciencia de que pertenecemos a algo mayor que nosotros mismos. La guerra espiritual se lucha de esta manera, y acá dice, orando por todos los santos con toda perseverancia y súplica por todos nuestros hermanos. Y decíamos también en la célula de la semana pasada que en realidad la armadura espiritual es un resumen de todo el Evangelio. Si usted presta atención, no es un asunto más que ahora hay que estudiar la armadura. No, lo que Pablo está hablando con la armadura es un resumen de todo el Evangelio, de lo que él ha hablado en todas las cartas que él escribió en el Nuevo Testamento: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Todo lo que él dijo en todas esas cartas está resumido en esto que es la armadura espiritual. Y si usted tiene, lo que Pablo dice, que si usted entiende la armadura espiritual, usted tiene una cobertura, tiene, aparte de tener todo un resumen del Evangelio, usted va a tener lo que es el escudo de la fe. Hoy vamos a ver el 6:16, como acabamos de decir, sobre todo tomen el escudo de la fe. Hoy necesitamos salir de este lugar sabiendo que es tomar el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Y Pablo nos dice que sobre el cinturón, porque ya hemos visto 3 elementos de la armadura. El cinturón, que nos habla de la verdad, dice el cinturón es el estar en la verdad. Asegúrense de que están en la verdad. Examínense si están en la fe, si son verdaderos creyentes. Ese es el primer elemento que se nos pide, porque es la base de todo. Después se nos habló de la coraza de justicia, esa coraza que tiene el soldado para poder cuidar todas sus emociones, sus sentimientos, sus entrañas, y habla de la justicia de Dios, habla de la justificación de Dios y de la protección y de la cobertura que Dios tiene para el creyente. También hablamos del Evangelio de la paz. La semana pasada hablamos que entender el Evangelio y predicar el Evangelio es estar prestos, estar preparados, estar ágil para poder servir al Señor. Eso es determinante. Es muy importante estar calzados de la misma manera que necesita estar calzado un deportista, un soldado o cualquier persona que tiene que hacer alguna actividad. Eso es tan importante como eso. Por eso Pablo nos está hablando de eso. Entonces la fe, acá lo que Pablo dice es que actúa como un escudo, guardando que yo no dude de mi salvación, que yo no dude de la justicia que me ha sido dada y de la santificación que Él me ha dado y del mensaje que debo entender y llevar. Eso es lo que debe hacer el escudo de la fe, porque él como que hace en el medio un corte con el escudo de la fe. Él menciona 3 elementos y dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Es decir, habla de 3 elementos, habla de este punto de la fe y luego va a mencionar otros elementos más. Los primeros 3 elementos son elementos de plataforma, algo que el soldado nunca se saca. El soldado podía descansar, podía tomar agua, podía estar relajándose un minuto, pero él no se sacaba el cinturón, él no se sacaba la coraza, él no se sacaba la parte básica, pero dice sobre todo tomad el escudo de la fe. Después nos va a hablar de otros elementos que son prescindibles en el momento del relax, pero hemos visto ya los 3 puntos de la plataforma que necesitamos tener siempre, y sobre esos 3 puntos nos dice que tomemos el escudo de la fe. Ese escudo de la fe va a guardar los 3 elementos anteriores. Ahora la pregunta que nos hacemos y que sería lindo charlar en esta tarde es cómo operan los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos inflamados o los dardos de fuego, como dice otra escritura? Acá necesitamos entender algo, una legalidad que usan las tinieblas para la tentación. ¿Por qué las tinieblas nos pueden tentar? ¿Por qué Satanás puede tentar a un creyente? ¿Se hizo esa pregunta alguna vez? Esa tentación puede venir a nosotros por una legalidad que tienen las tinieblas, que es la naturaleza carnal, que todavía, dice Pablo, opera en nuestros miembros, es decir, en nuestra carne. Satanás sabe que todavía tenemos una ley de pecado. Si usted recuerda Romanos 7:23, se lo voy a leer yo, hoy no tenemos pantalla, pero dice Romanos 7:23, dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros. Cuando habla de sus miembros, habla de su cuerpo. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde? En mis miembros. Se ve que tenemos una ley de pecado en nuestros miembros. Todavía está, por eso todavía pecamos. Si no tuviéramos todavía esa ley, los cristianos no pecaríamos. Pero todavía nos queda algo, yo lo he explicado de esta manera. El Señor ya nos ha redimido y justificado en el Espíritu, pero todavía nos queda este cuerpo que no ha sido todavía redimido. Es por eso que vamos envejeciendo y un día el Señor nos ha prometido que nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no tenga nada de la naturaleza anterior y caída. Es como un vestigio que todavía queda en este cuerpo, porque este cuerpo desciende de una sangre que es todavía la de Adán. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, de esta legalidad que tiene todavía las tinieblas para poder tentarnos a través de los dardos inflamados del maligno. Por lo tanto, los dardos de fuego son tentaciones. Esos son los dardos de fuego. ¿Qué es un dardo de fuego o un dardo inflamado? Las tentaciones que utiliza el maligno para que nosotros obedezcamos a la carne. Y se aprovecha ¿de qué? De que todavía tenemos este cuerpo de carne por el cual todavía nosotros podemos ser tentados. Si usted entiende esto, usted va a ser una persona que va a poder resistir los embates del enemigo. Pero el cristiano que no entiende esto, no sabe de dónde vienen los ataques, no sabe de dónde vienen los dardos inflamados, no sabe por qué le vienen esos pensamientos que a veces nos avergonzamos y que no se los podríamos contar a nadie, porque ese pensamiento nos avergüenza. ¿A cuánto les pasó eso alguna vez? Que usted tuvo un pensamiento que se le cruzó por su mente y usted dice, ¿de dónde salió eso? Esos son los dardos inflamados del enemigo. Usted puede considerarse una persona con cierto nivel moral y de repente a usted le llueve un pensamiento. De repente usted se acostó a dormir una noche lo más bien y usted tuvo un sueño y usted dice, ¿de dónde salió ese sueño que tuve? ¿Cómo puede ser que yo sueñe esas cosas? Bueno, esos son los dardos inflamados del enemigo y Pablo nos está diciendo que tenemos que aprender cómo apagarlos. ¿Por qué? Porque si yo no apago los dardos, comienzan a tomar mi mente y si toma mi mente, toman mi alma y toman mi cuerpo. Es allí donde las personas terminamos todos pecando. ¿Por qué pecamos nosotros? Porque todo empezó con un pensamiento. Todo empezó con algo que se cruzó por nuestra mente. Y ese día que se cruzó el pensamiento, no supimos cómo apagar ese dardo inflamado de las tinieblas, porque no entendíamos cómo utilizar el escudo de la fe para que apague ese dardo, y a veces acariciamos el pensamiento, no sabemos cómo llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, y de repente toma control en nuestra alma, y una vez que tomó control de tu alma y de mi alma, lo que queda es que el cuerpo cometa el pecado que comenzó con un pensamiento. Así funciona. Satanás trabaja en el mundo espiritual. Satanás no es un concepto. Satanás es una persona, es una entidad personal que está en la Biblia, que el Señor nos advierte que existe. Hay hasta cristianos que dicen que el diablo no existe, que es un concepto. Hermanos, la Biblia dice lo que dice la Biblia, que es el padre de mentira, que es la serpiente antigua, que es el tentador, que es el mentiroso, que un día va a ser echado al lago de azufre y fuego. Usted y yo tenemos lucha, como dice Pablo, contra ese diablo y Satanás. Y eso explicaría por qué, pero por qué tantos cristianos muchas veces sucumben frente a pensamientos y a actitudes y acciones que terminan avergonzando al Señor. Entonces tenemos dos opciones: obedecer a la carne, que ese es el objetivo de los dardos inflamados, que obedezcamos a la carne, y que desobedezcamos y pequemos contra Dios. Eso es lo que quería Satanás cuando le dice, ¿por qué a Job no se revela contra vos? Por todo lo que le has dado. Si vos le tocás lo que le has dado, ya vas a ver cómo Job se revela contra vos. Fíjese, esa es la guerra espiritual, la lucha espiritual que hay en el mundo espiritual que no vemos y que termina afectando nuestras vidas. Observe lo que pasó en el Edén. Ese fue el objetivo de la serpiente. ¿Qué le dijo la serpiente? No es como Dios dice, es como yo digo. No, es que Dios sabe que si vos haces esto, entonces fíjese que es tratar de desautorizar lo que Dios dice. Presta atención, porque esto es el escudo de la fe. Lo que a vos te cubre como escudo de la fe, en definitiva, me adelanto al mensaje, es la confianza que vos tengas sobre lo que Dios ha dicho. Y si nosotros no tenemos confianza y no creemos a lo que Dios dice, le vamos a creer a la serpiente. Contra Jesús, Satanás intentó lo mismo. Y en todos nosotros, cada día, es lo mismo.
Es la serpiente diciéndote, hacelo a mi manera, hacelo como yo digo y no lo hagas como Dios dice. Esa es la gran lucha en el Señor, en el mundo del Espíritu. Ese es el problema del enojo de Satanás. Nuestra obediencia y temor al Señor. Satanás no quiere que vos le temas al Señor y no quiere que vos obedezcas a tu Dios. Esa es toda la lucha espiritual. Cada vez que vos y que yo desobedecemos a nuestro Dios, avergonzamos el nombre del Señor, obedecemos a la serpiente. Cada vez que pecamos, obedecemos a la serpiente y negamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la guerra es por la voluntad rendida de los hombres. La lucha espiritual es por tu voluntad rendida o al Señor o tu voluntad rendida a la serpiente. Entonces un dardo inflamado es un intento de tentación de Satanás para que obedezcamos a la carne y pequemos contra nuestro Dios. Eso es un dardo inflamado de las tinieblas. Y Pablo dice que la fe es el escudo que puede apagar esos dardos. Mire lo importante que es que nosotros nos vayamos hoy sabiendo cómo apagar esos dardos, esas tentaciones que vienen sobre nuestras vidas. Y por supuesto que aquí Pablo está haciendo referencia a un escudo, el escudo que tenían los soldados, que era de 1,50 m por 80 centímetros, seguramente usted lo vio en las películas. Es un escudo así de la altura de la persona. Se ponían todos abajo, atrás del escudo para frenar las flechas que el otro ejército prendía. Prenden las flechas con una brea o con algo con fuego y se las tiraban al otro ejército. Y el otro ejército levantaba esos escudos. Y a lo que hace referencia aquí Pablo es cómo apagar esas flechas de fuego que tira el enemigo. El objetivo de esas flechas era incendiar el escudo, porque el escudo era de madera y cuero. No podía ser de acero porque serían imposibles de llevar. Esos escudos de los que está hablando Pablo aquí eran de madera y cuero. Simplemente que ¿qué hacía el soldado? Lo mojaban o lo ponían con algún elemento inófugo para que el fuego no pudiera encender, porque si no encendían el escudo y se prendía fuego el escudo. Y no solamente eso, sino que tenían un sistema donde venía la flecha y salpicaba esquirlas de fuego para todos lados. Así que no solamente se prendía fuego el escudo de un soldado, sino que salpicaba para otros y le llegaba a otros. Entonces es importante entender lo que Pablo estaba viendo cuando nos habla del escudo de la fe. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos que tener. ¿Cómo hacemos para apagar los dardos inflamados del enemigo? ¿Cuáles son las características? Vamos a ver primero las características de los dardos. ¿Cómo son esos dardos? ¿Cómo vienen a nuestras vidas? Como le dije recién, vienen en forma de pensamientos. Usted tiene que saber que cuando le llega un pensamiento que usted sabe que es malo, ese pensamiento no lo generó usted, lo genera un dardo inflamado que viene con el objetivo de avivar tu carne, de avivar esa ley que todavía tenemos en este cuerpo para que nosotros obedezcamos a las concupiscencias. La Biblia, cuando habla de concupiscencia, nos está hablando de malos deseos. Y dice que la carne está viciada conforme a deseos engañosos. La carne siempre va a desear todo lo que es malo. Usted tiene que conocerse. Si usted no se conoce, usted va a tener un problema. Hay gente que dice, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Eso no es así. Usted tiene que saber que usted es justificado, usted tiene el Espíritu Santo, usted es un hijo de Dios, pero todavía le queda este cuerpito de carne. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Entonces tenemos que saber que dentro nuestro hay una guerra constante y que no la podemos ignorar. Y que esos dardos de fuego, que son pensamientos que llegan de repente, yo no sé cómo lo hace Satanás, pero de alguna manera tiene que tener alguna forma de hacer llegar un pensamiento a tu mente. Eso es en el mundo espiritual, porque tu alma es espiritual, porque tu mente es espiritual. Tu cerebro es físico, pero lo que se mueve dentro de tu cerebro es algo espiritual, no tenemos mucha explicación. Pero ahí llegan los dardos inflamados del enemigo, pensamientos que aparecen de repente, dardos de desánimo. ¿Cuánto les pasó de despertarse y tener desánimo? Y estos días son días donde muchos pueden estar sufriendo esta situación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esto. Un desánimo que usted no sabe de dónde salió. Usted dice, pero está todo bien, tengo trabajo, mi familia está sana, pero no tengo ganas de nada. Un dardo que se metió. Usted tiene que saber, porque a veces la gente piensa que eso, bueno, es que es así la vida. No, no es así la vida. Deseos de venganza, eso es un dardo cuando usted se quiere vengar de una persona. ¿Por qué? Porque es la serpiente diciéndote, hacelo a mi manera, vengate.
El Señor dice, no te vengue, deja lugar a mi ira. Y la serpiente dice, no, vengate, porque ese no te puedes pasar por tonto. Te tenés que vengar. A veces no nos damos cuenta, pero esa es la serpiente y los dardos llegando sobre nuestras vidas. Deseo de odio cuando empezamos a odiar a una persona. Y usted dice, ¿de dónde? ¿Por qué le tengo odio a esa persona? ¿Por qué tengo bronca? Pasa mucho en la iglesia. Hay veces que la gente se enoja con un hermano o le tiene odio o bronca a alguien y te dice, ¿de dónde? Porque un dardo le entró. Y no solamente que le entró el dardo, sino que lo prendió a fuego entero. Entonces tiene odio y usted dice, ¿por qué? Porque un dardo le entró. Y como no conocemos la guerra espiritual y el mundo espiritual, bueno, debe ser así, ya se va a pasar. Y no se pasa. Y pueden pasar años. Y hemos conocido gente 20 años, 15 años, 5 años, con odios hacia otra persona y nunca lo pudieron superar. ¿Por qué? Porque no entendimos que estamos bajo una lucha espiritual. Y estoy hablando de creyentes. Deseos sexuales ilícitos. Viene un pensamiento de un deseo ilícito. Con la mujer de tu prójimo, con el marido de tu prójimo, con los solteros unos con otros. ¿Qué es lo que es eso? ¿De dónde viene? Son dardos inflamados de las tinieblas. Hoy vamos a salir de aquí sabiendo cómo se apaga, porque si no, nunca vas a tener victoria. Deseos de quedarme con algo ajeno. Deseo de robar. Deseo de no pagar los impuestos. Deseo de no devolver lo que pedí prestado. Deseo de quedarme con algo que no es mío. ¿Eso de dónde viene? Es la serpiente que te dice, hacelo como yo te digo. Vas a ver que no va a pasar nada. Llévatelo a tu casa. Esos son los dardos inflamados del enemigo. Deseos de codicia, egoísmo. Y hermanos, enseguida vamos a compartir la mesa y vamos a comer y vamos a compartir. Pero hermanos, que no... esa es la oportunidad, hermano. Servíte lo mejor, no te quieras vos servir lo mejor. Fíjate si todos están sentados, porque el egoísmo es un dardo inflamado que viene a tu corazón, que solamente empezás a pensar en vos y en tu familia. Y es ahí donde nosotros tenemos que apagar. Por eso, ¿qué es la fe como escudo que apaga los dardos inflamados? Cuando te acordás de que el Señor te dijo, tené al otro como superior, sé como el que sirve, tenés que pensar en los otros antes que en vos mismo. O amá a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde aparece el escudo de la fe que apaga los dardos del enemigo. Y tenemos oportunidades todos los días, a toda hora, a la hora del almuerzo, a la hora de comer, a la hora de salir, a la hora de ir en colectivo, a la hora de dejar pasar a alguien en la esquina cuando vas manejando o querés pasar vos. Y tenemos ese ego de que a mí no me pasa nadie. ¿De dónde sale todo eso? De esa carnecita que tenemos que conocer para que todo eso esté sometido bajo el señorío de Cristo. O simplemente deseo de que le vaya mal a otra persona. Si alguna vez tuviste deseo de que a otro le vaya mal, ese es un dardo inflamado de las tinieblas que penetró tu armadura. Porque el diablo sabe que nuestro pecado avergüenza y ofende a Dios. ¿Y qué hace el pecado? Nos destruye a nosotros. Esos son los dardos de fuego del enemigo, que si no estoy preparado para poderlos apagar, se encienden como un fuego y toman toda tu alma y, como dijimos recién, llevan a nuestro cuerpo a la pecaminosidad. Santiago 1:13. Mire qué claro Santiago cuando habla de la tentación. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios no es el que te está tentando para hacerte pecar. Tenés que saber que es el diablo, la serpiente. Sino que cada uno es tentado por la serpiente cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ese es el objetivo de Satanás. Sabe que tenés esa carne, sabe que tenés una plataforma que todavía puede utilizar y él tira los dardos para seducirte y para traerte al pecado. Entonces dice Santiago, la concupiscencia, el mal deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque siempre la paga del pecado es muerte. Siempre que pecamos, siempre que cedemos a un pensamiento, eso va a producir muerte. ¿Qué muerte? ¿Qué tipo de muerte? Y se muere todo lo que uno administra. Se puede morir tu economía, se puede morir el matrimonio, se puede morir tu relación con personas, se muere muchas de las cosas que tenemos y se terminan muriendo. ¿Por qué? Porque el pecado provoca la muerte de todas estas cosas que nosotros tenemos. Nosotros no podemos evitar que llegue el dardo,
Pero sí dice Pablo aquí que podemos apagarlo antes de que prenda fuego mi mente. El dardo sí va a llegar. Puede pegar en tu escudo. Es imposible que en el escudo no peguen los dardos. Pero lo que podemos evitar es haber agarrado el escudo, sumergirlo en agua para que cuando el fuego pegue allí se apague, no pueda propagarse el fuego en nuestro escudo. Eso es lo que Pablo está diciendo referido a la fe. Porque un pequeño deseo se puede convertir en un pecado que es un gran fuego. Hace muchos años leí un libro de James Dobson, un gran pastor que ya no está entre nosotros, ya falleció, pero él fue a visitar a un reo a la cárcel que estaba condenado a la pena capital, lo iban a matar en Estados Unidos, ya tenía pena de muerte y él había sido un asesino en serie, había matado un montón de mujeres prostitutas creo que en Nueva York. Fue a hacer una entrevista y le empezó a preguntar sobre su vida. ¿Dónde empezó? Entonces, ¿cómo empezó esto en tu vida? Y el mismo asesino le dice, esto empezó con revistas pornográficas que yo veía desde niño. Todo empezó en su mente. Todo empezó cuando no cuidó su mente, cuando no protegió lo que él pensaba. Y de allí fue tomado y fue llevado hasta lo peor, hasta terminar siendo muerto bajo pena capital en los Estados Unidos. Eso lo contó un pastor en su libro. Entonces, la vida de santidad, por eso es que se nos pide santidad. Cuando dice la Biblia, la santidad conviene a tu casa. La santidad te conviene. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La santidad, ¿qué es la santidad? Es un permanente rechazar y apagar pensamientos que llegan a nuestras vidas cuando nosotros menos nos los esperamos, pero tenemos que estar preparados. Por eso le dice, esténse preparados. Con el cinturón de la verdad, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con la espada del Espíritu y sobre todo con el escudo de la fe, para que puedan apagar los dardos inflamados del enemigo. 4 veces nos dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Necesitas la fe para vivir. Si no entiendes lo que es la fe, tienes que conocer, tienes que profundizar. Recién un hermano me decía, estoy comprando diccionarios, enciclopedias. Hermano, eso es lo que hay que hacer. La mejor forma de nosotros es profundizar en la palabra. Hay hermanos aquí que están estudiando. Hermanos, y esto tiene que proliferar más. Nosotros recomendamos institutos para que usted estudie o libros, todo lo que usted quiera. Pero no se quede sin prepararse porque usted puede ganar el mundo entero, como dijo el Señor Jesús. Pero esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que te ganaste, ¿para quién será? Entonces, cuidad mucho, pues, vuestras almas. Y el Señor nos está entrenando como iglesia a través de esta palabra para que nosotros aprendamos lo que es la lucha espiritual. Pablo dice algo tremendo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estamos en la carne, ¿cómo dice que lo vive Pablo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es la única forma de vivir. Y entiéndase, fe por confianza en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios ha dicho. Eso es fe, para simplificarlo. Yo sé que fe es una palabra muy amplia, la podemos trabajar de muchas maneras, pero si usted quiere una definición rápida y sencilla, que es fe, es la confianza en el Señor, en lo que el Señor ha dicho y en lo que el Señor ha hecho. Eso es para hacerlo como marcación rápida en su teléfono. Es lo que puede venir rápido a tu mente. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no puede ser agradado por personas que ante la serpiente y ante lo que dice la palabra de Dios siempre opta por la serpiente. Porque cada vez que pecamos estamos optando por la serpiente. Y lamentablemente la mayoría de nosotros venimos de este evangelio liberal que es bueno, todos son así, no hay problema. Somos todos más o menos, bueno, todos tienen sus pecados. Entonces es como que es cultural ya. Ahí decía un pastor en Estados Unidos. En Estados Unidos son todos cristianos. Todos cristianos. Todos se reconocen protestantes, que creen en Jesucristo. Y mire la inmoralidad que hay en todos lados. O sea, pasó a ser como el catolicismo aquí en la Argentina. Son todos católicos, pero son todos corruptos e inmorales. Entonces no importa la religión que seas, no importa si vives en Estados Unidos y dices que sos protestante, si estás en la Argentina y decís que sos católico o si decís que sos evangélico, pero no has conocido al Señor, no estás entendiendo la palabra, no conoces el evangelio, no busca vivir en santidad, vamos a hacer más de lo mismo. Entonces, hermanos, este es un llamado a la santidad que nos hace el Señor
a través de su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí está, mire, yo escuché hace muchos años un pastor decir, bueno, pero si Dios no se ha perdido, ¿para qué lo busquemos? Dios no se ha perdido, pero usted que vive lejos y yo que a veces vivimos lejos del Señor, debemos buscar su rostro en oración, en ayuno, en la palabra. Sí está bien buscar a Dios. ¿Buscar qué buscar? Él no se perdió, los que nos perdemos somos nosotros. Y tenemos que buscar su rostro y tenemos que buscarlo en oración. Y si te faltan herramientas, hacete un ayuno, porque el ayuno debilita la carne para que el espíritu tenga más fortaleza. Hay un montón de herramientas que el Señor nos dio para que vivamos en santidad. Sin embargo, nos gusta el evangelio fácil, el no compromiso. Yo sé que esto, mire, estamos trabajando hace una semana aquí en el predio para que esta reunión se lleve adelante. Sería más fácil estar en nuestro auditorio allá con aire acondicionado, pero creo que es bueno. Creo que hay gente que se activa, hay gente que ha venido a trabajar, a poner piedra, a cortar el pasto, a regar, gente que ha estado de temprano limpiando, los servidores, trasladar un montón de cosas. Pero mi hermano, es parte de someter nuestra carne. Es más difícil venir aquí. Pero mi hermano, todo tiene recompensa cuando lo hacemos para el Señor, cuando de corazón servimos al Señor, cuando empezamos a romper con ese egoísmo de la carne, porque la carne es la que quiere comodidad. Pero cuando nosotros hagamos esto, vamos a empezar a ver una transformación en nuestras vidas, porque el pecado es lo que produce muerte en nosotros. Si usted tiene muchas cosas que no se explican en su vida, ¿y esto por qué me pasa? ¿Y esto por qué me pasa? ¿Y por qué me pasó aquello? Y están resentidos, enojados con la vida, con la situación, con una persona. Hermano, yo lo dije hace un par de semanas, revise su santidad. Revisemos nuestra santidad, porque donde hay pecado hay muerte. Y si hay pecado en mi matrimonio, hay muerte en mi matrimonio. Y si hay pecado en cómo yo llevo mi economía, hay muerte en la economía. Y si hay pecado en la congregación, va a haber muerte en la congregación, como pasó con Israel. Entonces, hermanos, tenemos que revisarnos y empezar a ver cómo es nuestra vida, porque mi consejo, no se amolde a la cultura general, ni siquiera a la evangélica. La gente entra a las iglesias y bueno, como son todas así, yo también voy a ser así. No se case con eso, ¿eh? La fe es personal, el escudo de la fe es personal. Usted no mida su fe por cómo viven los hermanos, o cómo le va al otro, o cómo vive el otro, o cómo ora el otro. Porque muchas veces nuestra teología es regulada por lo que vemos de los demás. Usted no puede regular su teología por cómo usted ve que se comportan sus hermanos. Entonces vamos a traducir fe como confianza en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha hecho. Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos conocemos esa definición, ¿verdad? La famosa definición de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero fíjese, porque esto hay que corregirlo, porque muchos lo entienden mal. No es de lo que usted espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo espero una Ferrari roja colorada acá en la puerta. No es lo que usted tiene ganas de recibir. Nunca la fe habla de lo que usted tiene ganas. No es lo que usted espera, sino lo que Dios dice que debemos esperar conforme a su palabra y conforme a sus dichos. Entonces, ¿qué espero yo para mi vida? Lo que Dios dijo que hay para mi vida. No lo que yo quiero. Por eso decimos que fe tiene más que ver con el pasado que con el futuro. Fe tiene que ver con lo que Dios ya ha dicho y con lo que Dios ya ha hecho. Fe tiene que ver con creer lo que Dios me ha dicho por causa de lo que Él hizo. Si yo creo que Él murió en la cruz y ahí me dio todas sus promesas y ahí me dio un montón de palabras, que está todas las cartas que venimos estudiando, ahí está en lo que yo tengo que aplicar fe. No en porque está la fe del mundo. La famosa fe de Palito Ortega. Yo tengo fe que todo cambiará. Hacemos fuerza así. Yo tengo por fe, vamos a lograr. Hay gente que tiene fe, pero es la fe de este mundo. Eso no es fe. Esos son buenos deseos. Eso es fuerza mental. Hay mucha gente que pone fe en cualquier cosa. Nosotros no tenemos fe en cualquier cosa. Tenemos la fe de Jesús, que es su esencia puesta en nuestro interior. Y ahí es donde Él nos permite creer en qué. En lo que Él ha dicho y en lo que Él ha hecho. Por eso, si usted no conoce la palabra de Dios, toda su fe es vana. Yo tengo que conocer la palabra para afirmarme en lo que Dios ha dicho y mantenerme firme en lo que va Él a hacer conforme a sus promesas. La gente tiene fe en el piloto del avión. ¿Ves? Se sube al avión y
Yo tengo fe que no se va a caer. ¿Vio? Así se sube la gente. Sí, no hace falta ni que sean cristianos. Tienen fe. Los que vinieron ahora en taxi confiaron en el taxista. Los que vinieron en colectivo confiaron que el colectivero no va a chocar y tienen fe y se suben con confianza. Pero eso no es fe. Eso no tiene nada que ver con la fe de que el Señor, ve, compramos comida y la comemos y no sabemos qué tiene. Y la gente descansa en eso, pero mi hermano, eso no tiene nada que ver con la fe de Jesús. Esa no es la fe de la que estamos hablando, sino en la seguridad y la certeza y la confianza de lo que Dios ha dicho que va a hacer en mí, aunque yo todavía no lo veo. Eso es la fe. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que me sirve de escudo? La fe. La fe de creer en lo que Dios dijo. Dios dijo que te va a prosperar. Bueno, listo, espera hasta que Él te prospere. No quieras hacerlo con tu fuerza. Él es el que prospera y la bendición de Dios es la que prospera y no añade tristeza con ella. Si usted no espera en el Señor y usted se dedica a querer cambiar toda su vida con sus propias fuerzas, usted va a sufrir porque usted está aplicando fuerza humana. Y maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Entonces, si no entendemos lo que es la fe, hay que esperar. Estudie, prepárese, escuche este mensaje, aprenda lo que es la fe. No son buenos deseos, es conocer su palabra y confiar en lo que Él dijo. Que la serpiente no te haga equivocarte. Que la serpiente no te haga pecar o apresurarte, porque muchas veces te hace apresurar. Salmo 119:42, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado, dice el salmista. ¿Qué le vamos a decir a la serpiente? Yo confío en la palabra del Señor. Yo no lo voy a hacer como vos me lo estás pidiendo. Yo no lo voy a hacer conforme a ese dardo mentiroso que me has tirado, de que yo me apure, de que yo prospere, de que yo genere, porque hoy tenés todas las opciones en las redes. Sé tu propio jefe, genere riqueza, cambie su vida, cambie su mundo. No, usted necesita del Señor. Usted no puede cambiar su vida con su propia fuerza y porque un videíto se lo dijo. Fíjese, Dios le había prometido a Jesús que le daría todos los reinos de la tierra. Pero Jesús estaba en carne y aquí en la tierra. Y lo odiaban y lo querían crucificar y lo querían matar y nadie le creía. Y aparece el tentador. Y le dice, ¿qué? ¿Dios te dijo que te va a dar todos los reinos de la tierra? Yo te los doy. Esto es lo que vos querés, yo te lo doy. Y Jesús estuvo en la misma posición que vos y que yo. Y Jesús dijo, vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque yo voy a esperar. Mi Padre lo dijo y mi Padre lo va a hacer. Yo no lo voy a recibir de vos. Yo voy a creer en mi Dios, el que me prometió que me va a dar todos los reinos de la tierra. Fíjese, hay veces que viene lo que Dios te prometió, pero te lo trae la carne. Te lo trae el humano y te lo presenta. Y usted tiene que saber que tiene que esperar en el Señor. Porque ahí cometemos el gran error. ¿Y Jesús qué hizo? Y Jesús decidió confiar en el Padre. ¿Sabe por qué Jesús nadie lo podía tocar? Porque Él confiaba en su Padre. Él tenía el escudo, pero al 100%. Lo querían tirar por un peñasco, no podían. Lo pudieron entregar solamente cuando llegó el momento de que Judas lo entregara, porque tenía que ser entregado. Pero nadie lo pudo tocar. Y así va a pasar. Por eso, ¿qué nos dice la Escritura? Y el maligno no nos toca, el maligno no nos puede tocar. Ahora, ¿por qué a veces nos toca el maligno? Porque nosotros no entendemos esto, recibimos los dardos, le creemos a la serpiente, queremos ir por el atajo y nos va mal en la vida. La serpiente le dijo a Adán, no es así como el Señor te dijo, como Dios te dijo, sino que Él sabe que te vienen a hacer dudar de la palabra. Sí, pero bueno, mirá la edad que tenés, ¿cuánto vas a esperar? Pasan los muchachos que buscan novias, las novias que buscan muchachos, en las iglesias. ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice la palabra de Dios? No te unas en yugo desigual, no te unas en yugo desigual. Y aparece la serpiente y dice, acá te lo traigo, vos llevarlo a la iglesia y lo convertís. Fíjese cómo te miente, cómo te engaña la serpiente. Y muchos jóvenes caen allí. No te unas en yugo desigual. El día que llevas la contraria, ¿qué haces? Le crees a la serpiente y avergüenzas el nombre del Señor. ¿Y qué viene sobre tu vida? Dolor, angustia y tristeza. Porque hemos visto muchas veces eso en las iglesias. Y al principio, el que se quiere poner de novio parece el más cristiano que el que lo invitó. Y después saca las uñas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y sí, pero yo vi uno que sí, hay uno en 1.000.000. Hay veces que uno vino, se convirtió, era de Dios, Pero no podemos tomar eso, hermanos, como una regla del Señor. Los dardos vienen para tentarnos a hacerlo nosotros con nuestra fuerza, sin esperar en Dios
y que lo hagamos a la manera de Satanás. Hermanos, este es el escudo de la fe. ¿Queda claro? Esto es muy importante que entendamos qué es el escudo de la fe. En otras palabras, mi obediencia al Señor es la protección más grande que yo puedo tener. Si usted obedece al Señor, usted está protegido. ¿Por qué obedece? Porque usted le cree a lo que el Señor le dijo. Mientras nosotros le creamos al Señor y le obedezcamos, el escudo está levantado y mojadito para que apague todos los dardos del enemigo. Si el Señor ha dicho que tiene pensamientos de bien para mí y que Él no tiene pensamientos de mal, ¿por qué pensamos al revés? ¿Se da cuenta que hay un montón de dardos en nuestra cabeza? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien y no pensamientos de mal. No, Dios no me quiere, Dios me abandona, Dios no, hermanos, vamos a definir por la palabra. Necesitamos levantar el escudo de la fe. Si Él dice que va a cumplir su promesa, la va a cumplir. Si Él dice que va a estar todos los días conmigo hasta el fin del mundo, Él va a estar. Él va a estar. No te deja solo nunca. Vos sentís eso porque le crees a la serpiente. Él nunca te ha dejado. Él dijo que no me va a faltar la provisión, ni la comida, ni el sustento. Quiero decirte, no te va a faltar. No nos va a faltar, excepto que le creamos a la serpiente y nos haga apresurarnos. Si Él prometió darme descanso, debo ir a Él y no a los hombres. El Señor dijo, venid a mí los trabajados y cargados, yo te voy a hacer descansar. ¿Por qué cuando estás mal andas buscando a la cuñada, a la vecina, al amigo, a la hermana y andamos buscando, llamando por teléfono gente? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces después te vas a visitar a tomar mate con una vecina, con una amiga, con un familiar y termina todo mal y no encontrás lo que estás buscando. ¿Por qué? Porque le creíste a la serpiente. ¿Pero qué si mi cuñado o mi familia o mi esposo o mi esposa no es una serpiente? Sí, pero estás pecando porque no estás confiando en el Señor. No es que el problema sea la persona que vos visitaste. El problema es que no estás confiando en el Señor. Y si Él dijo que vuelve por segunda vez, Él va a volver, hermanos. Y lo estamos esperando y cantamos recién y Él volverá y todo ojo le verá. Prepárate porque ese día nos tiene que agarrar bien parados, con todos los dardos apagados, no encendidos en fuego de pecado, de enojo, de rencores, de vicio, de pecado. Todo eso no tiene que estar en nuestras vidas. Levántate y empezá a pelear la buena batalla, a correr la carrera de la fe. Una persona que le cree al Señor es una persona que está cubierta de todo mal. Una persona que no confía en lo que Dios ha dicho es una persona sin escudo, desguarnecida. En definitiva, no hay mayor cobertura y protección para un creyente que confiar y obedecer al Señor. Ese es el escudo de la fe. Y Pablo dice que la fe viene. ¿A cuántos quieren tener un buen escudo? Pablo dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estudie la palabra. Lea la palabra, crea la palabra y usted va a estar cuidado, protegido y guardado. Así viene la fe. Usted dice, no, que estoy débil en la fe. Podemos estar débiles en la fe. Métase con la palabra. Métase con la palabra porque ahí usted se va a fortalecer. El escudo ya lo tienes. Solamente que lo tenés que mojar. Tienes que meterle palabra a tu vida. Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos una medida de fe, mi hermano. Todos tenemos fe. No hay cristiano que no tenga fe. Pero a ese escudo de la fe tengo que derramarle el agua de la palabra. Entonces, la fe puede pasarle dos cosas. O la fe puede ser débil, o la fe puede ser adulterada. Dos problemas que le pueden pasar a tu escudo de la fe. O débil o adulterada la palabra. Se debilita si no le aplico el agua de la palabra y la comunión con el Señor. Y se adultera si le ponemos falsa doctrina. Hay gente que dice, pero yo hice tal cual me lo enseñaron, pero era falsa doctrina, no funciona. Por eso cada vez que te cubres con la sangre de Cristo no funciona, porque la sangre de Cristo no es para que te cubras. Es para que creas que te perdonó todos los pecados y te justificó. No es para cubrirnos por si andan los demonios. No, y la gente que pensaba que eso estaba bien y estaba mal, fue gente que se llevó muchas sorpresas. Por último, la fe es personal. Cada soldado tenía su escudo. No, che, préstamele un rato cada uno con el escudo. No podemos con la fe del otro, que es lo que yo recién le decía. Usted tiene que tener su fe. Ahí, miren, maridos no pueden depender de la fe de la esposa. Esposas no pueden depender de la fe del marido. Hijos no pueden estar atrás del escudo
No, tiene que cada uno tener su propio escudo, porque si no te entran los dardos. Te entran los dardos. Mateo 8:3, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Era como creía el centurión, no era como había dicho Nicodemo, ni como dijo Judas, ni como dijo, no, nadie. Es como él creyó. Como él creyó conforme a la palabra del Señor. Nunca es conforme a lo que yo tengo ganas. Ve y como creíste te será hecho, y su criado fue sano en aquella última hora. Hermanos, yo quiero limpiar un poquito este tema porque muchos nos metemos con la fe de otro. ¿Cuándo no se te apareció alguien? Vos creías en que te podía sanar y apareció otro y dice, no, porque Dios ahora no hace milagros y cada uno se anda aconsejando con el otro. No, que Dios, aparece el otro extremo, son todos milagreros. No, usted tiene que tener su fe como usted la ha creído, conforme a la palabra que usted ha estudiado, y Dios te va a ir guiando en el camino de la fe. Mateo 17:20 dijo Jesús, les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Otra vez, porque se toma ese versículo, nada os será imposible, listo, me puedo ir volando a Chile. No, es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Usted no puede volar, pero si la palabra dice algo, usted lo puede, no será imposible para usted. El tema es cómo usted determina creer y cuánto le cree a la serpiente y cuánto le cree al Señor. Nada de todo lo que Dios nos ha prometido va a ser imposible. Y Romanos 14:22 dice, ¿tienes tu fe? Mire qué tremendo, Pablo. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Tenla con Dios. ¿Qué tienes que andar contándole que tú tienes fe a todo el mundo? No. Vive tu fe con el Señor. No hagas alaraca, yo tengo fe. Mira, este auto me lo compré con la fe. Y esto me lo compré con la fe. Y la casa me la dio por la fe. Y andan chapeando la fe frente a la gente. Usted no ande ni haciendo eso ni escuchando a esa gente. Usted lo que tiene que hacer es tener su fe delante del Señor. Porque si usted tiene una comunión íntima con el Señor y crea su palabra y confía en la palabra del Señor, usted tiene un escudo, los dardos no penetran, usted va a resistir, va a estar firme y toda la armadura le va a funcionar. Y resumimos que todo creyente que confía y le crea al Señor las cosas que el Señor nos ha dicho en su palabra y le obedecemos, porque no se olvide la obediencia. Hay muchos que creen como los demonios. No, creemos y obedecemos. ¿Cómo sé que creo? Porque obedezco. No es yo creo y nunca obedezco. No, yo creo y obedezco. Entonces cuando nosotros creemos y obedecemos por sobre lo que la serpiente nos propone, y aún nosotros mismos, porque muchas veces nosotros mismos nos proponemos cosas, no, esto lo quiero yo, esto lo quiero hacer de esta manera, y nunca le preguntamos al Señor. Pero mire, cuando vamos madurando en la fe, ¿sabe lo que aprendemos? A preguntarle todo al Señor. Todo le vamos a preguntar. Mire, no quiero exagerar ni voy a poner un ejemplo en eso, pero le preguntamos todo, para no meterme con su fe y usted con la mía. Y apagará todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, eso es para que entendamos lo que es el escudo de la fe. Y que si yo confío y obedezco, estamos guardados. Eso es lo que sobre todo va a apagar los dardos inflamados del enemigo.